Bueno, os quiero hablar ahora de libros aquí en el plató. Tengo aquí además 3 ejemplares, pero sobre todo el pretexto para que venga nuestro invitado al plató es su última publicación, que es esta de aquí, esta que tenemos aquí, y que lleva por nombre Un niño inmigrante en Alemania, segunda parte. Si es segunda parte es porque hubo una primera. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora mismo. Aquí tenéis los 3 ejemplares, la última parte escrita, la primera parte y otro libro que tiene que ver con alimentación, con productos de la tierra y con historias de la provincia. En fin, está conmigo José Sánchez Uroz. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alfredo. Encantado de estar aquí contigo. El gusto es mío tenerte aquí en el plató para hablar de la segunda parte de tu historia, porque en cierto modo es tu historia. Claro, de mí y de mi familia. Claro. Efectivamente. La primera parte, el primer libro fue Un niño inmigrante en Alemania, ¿no? En 1966. Correcto. Y bueno, pues ahí contabas un poco, se podía incluso ver una fotografía, que es este libro de aquí del centro, se podía ver una fotografía de la Almería de entonces, ¿no? Correcto. Bueno, en ese libro la gente que lo ha leído y cuando ya hemos hablado sobre el libro, pues estamos hablando de un niño de 6 años que está aquí yendo al colegio San Isidro en Regiones y de pronto y porrazo mi madre dice, nos vamos a Alemania. Y bueno, empezamos a despedirnos allí de los vecinos, todos. Hicimos el viaje en autocar hasta haciendo transbordo en Murcia, luego en Barcelona y luego fuimos de Barcelona a Frankfurt. Era enero, creo, enero o último de diciembre. Y allí estábamos una madre con 3 niños de Almería, cambiando del diciembre tan bonito que tenemos aquí, con el diciembre de Alemania, delante de la estación del tren, esperando a mi padre. Madre mía. Eso fue algo impresionante, un cambio radical. Tan impresionante que eso no se te olvida en la vida. No, eso no se me olvida. De hecho, imagen. De hecho, el primer libro empieza con esa imagen de la estación, del viaje, de todo eso. Y esa segunda parte, la de Un niño inmigrante en Alemania. Esa segunda parte había que escribirla. Porque es una historia paralela a Un franco 15 pesetas, que ya lo hemos comentado antes. Es una historia parecida a esa, pero... Cuando hablamos de Un franco 14 pesetas, es la película de Carlos Iglesias, ¿no? Que contaba esa historia de un niño que se ve como se tiene que ir con la familia, en este caso a Suiza, ¿no? A Suiza, efectivamente. Y entonces, en este caso, pues es una historia de una familia de Almería, y bueno, nos vamos a Alemania, y toda esa historia, primera parte la cuento en el primer libro, y luego el segundo libro, ¿por qué? Mi madre, en principio, no me dio permiso para escribir esta segunda parte, porque estamos hablando de cosas íntimas de la familia, ¿no? Y entonces al final murió mi padre y mi madre se vino una Semana Santa conmigo a cuando yo vivía en Alhama, y entonces yo le hice una entrevista de 3 horas a mi madre contándome anécdotas de Alemania, cosas que yo desconocía, y a mí me picó el gusanillo y lo intenté de nuevo. Digo, mamá, déjame que escriba esto. Y te dejó. Escríbelo, hijo mío, no pasa nada. Y bueno, ya empecé a hacerle más preguntas y mi madre ya tenía 86 años. Y bueno, nos divertimos mucho, nos reímos y fue impresionante. O sea que no me quiero emocionar porque... Te estoy viendo venir. El hecho de escribir esta historia, que es vuestra historia, la historia de tu familia, te ha servido precisamente para eso, para ahondar y para descubrir cómo fueron aquellos años que tú entonces lo viviste con ojos de niño. Exactamente. Pero que ahora tu madre te ha ayudado también a verlos con ojos de mayor. Sí, exactamente. El primer libro, como he dicho, son anécdotas. Pero luego el segundo tiene una trama. El primero no tiene una trama porque son anécdotas del niño, de los viajes, costumbres de Almería. Hay giro entre España y Alemania. Y luego también hay entrevistas a emigrantes, que también quería sondear un poco de emigrantes retornados, cómo fue la experiencia de ellas. Y entonces el libro no llega a 200 páginas, pero se lee bastante rápido y la gente que lo ha leído me ha dicho que se le ha hecho bastante ameno, ¿no? Pero el segundo ya sí que tiene una trama. Está basado en hechos reales. Empieza en el año 1886 en Turrilla, mi madre de Turrilla, en un cortijo de Sierra La Milla, porque aquí se formó todo de una forma que yo me quedé impresionado. Yo quería recopilar datos y fui a Turrilla, fui al cementerio a ver si encontraba allí algunos
antepasados, y vi una tumba que ponía María Uroz Segura, que son los mismos apellidos de mi abuelo. Ajá. Y nadie me había contado la historia de que mi abuelo tuviera alguna hermana. Y luego yo me imaginé, porque era en la misma fecha de nacimiento, los mismos apellidos, todo. Yo en la historia imaginé, para crear una trama, de que era, empieza el libro con un nacimiento en un cortijo de Turrilla, de Francisco, mi abuelo, con su hermana María. Eso lo escribí yo de forma inventada para la novela. Pero luego me entero, al año y pico de estar escrito el libro, de que me llama un primo mío que yo no conocía, dice: yo soy tu primo. Dice: yo soy el nieto de María. Era verdad lo que yo me había imaginado, y me quedé sorprendido. Entonces, a raíz de ahí ya cuento la historia de... ya entra también la guerra de Almería, Sí. donde mi abuela se llevaba a las niñas campo a través de Turrilla, con una anécdota bastante fuerte de cara a lo que pasaron en esos momentos, ¿no? Y luego pues ya la historia de mi madre, cómo mi madre se va a Almería, como ya cuento un poco cómo fue la niñez de ella. Era una familia muy pobre. Ella estuvo sirviendo en la casa, en la calle Martínez Campos, en la Casa de los Díaz, los dueños de Café Escofesa. Uh-huh. Y entonces una anécdota interesante que me contó mi madre, que yo no lo sabía, es que mi padre, que tenían caballo y cosas porque eran carreros y tenían coches de caballo, de hecho en La Voz de Almería salió una historia de mi abuelo Joaquín Sánchez Andújar, que vivían por allí por las Almadrabillas, ¿no? Uh-huh. Y mi padre, que tenía caballos, pues iba allí a enamorar a mi madre, subió en el caballo y le cantaba flamenco. Pero bueno. Y me acuerdo que le cantaba, 17 años tiene la criatura. Y luego, basándome en toda esa historia, a mí que me gusta escribir, yo tengo algunas canciones registradas en el GAI, unas 10 o 12, y tengo un hijo que canta muy bien, canta de maravilla el tío. Y entonces yo me inventé una canción que viene en el libro, y por cierto salió también en algunos medios, donde la canta mi hijo, como si mi padre se la dedicara a mi madre. Y luego ya pasamos a Alemania, donde mi madre vive una historia bastante fuerte, no la quiero adelantar porque es una historia muy fuerte, donde ya sabes tú que los españoles, cuando se van allí solos, pues se buscan un poco la vida, claro, con cosas prohibidas, ¿no? Y entonces mi madre sufrió bastante con eso. Pobrecilla. Al final termina bien la historia, y por eso la escribo en el libro, porque termina bien. Si llega a terminar mal, no me atrevo. Este libro se presenta este jueves, si no me equivoco. El viernes. El viernes. Sí. ¿Dónde se presenta? A las 7 de la tarde en la Picasso. La librería Picasso, en la librería Picasso. Lo digo para aquellos que quieran acercarse, charlar contigo. Sí, lo mismo hay alguien que ha pasado también por tu misma historia, ¿no? Sí, parecida. Yo soy miembro de ASALER, que es la asociación, y el primer libro que lo presenté en la biblioteca Villa Espesa, prácticamente hubo más de medio lleno, y vamos, yo me quedé sorprendido cómo le interesó a todo el mundo el tema del libro. Es que muchas personas se pueden ver reflejados en tu historia, ¿no? Es una historia de Almería. Claro. Y una historia de Almería que la gente que la ha leído me han dicho que está de forma amena escrita, y con algunos detalles, incluso no solamente de la experiencia de la familia esta en Alemania, sino de anécdotas de Almería, de la Almería de los 60, juegos de niños, anécdotas de Almería. Qué bueno. Y todo eso a los almerienses yo creo que le interesa bastante. ¿Y tú que has escrito la historia de un niño emigrante, cómo ves el movimiento migratorio que se está produciendo ahora y que tiene como destino, por ejemplo, nuestra provincia? Bueno, pues la verdad es que hay una diferencia, la diferencia en que en aquellos momentos Alemania necesitaba mucha mano de obra, y era una emigración donde en España digamos que había mano de obra que podíamos exportar allí, ¿no? Uh-huh. Y entonces era una emigración organizada. Ordenada. Mi padre tuvo que pasar por una serie de requisitos de reconocimiento, y entonces se iba a Alemania con un contrato, etcétera. Lo que se está dando ahora en Almería, lamentablemente vivimos en un mundo con una crisis muy grande, donde hay muchas guerras, donde hay mucha crisis, uh-huh, y donde la gente desesperada va a cualquier sitio que puedan. De hecho, se arriesgan a morir incluso, uh-huh, en las pateras, ¿no? Entonces, esta emigración es bastante más sufrida para los que la sufren, valga la redundancia. Pero te ponen en su pellejo y eres capaz de entenderlo, ¿no? Sí, yo realmente... Yo soy solidario con todos los emigrantes, porque yo he sido emigrante,
y quiero decir de que yo admiro mucho muchas veces he oído hablar de temas del cura de San José, Sí. de cómo ayuda a la gente. Yo me quedo admirado de cómo hay gente que realmente tiene ese espíritu de ayuda, y animo a que podamos ayudar en la medida que podamos, y que sobre todo esos países avancen para que no tengan que sufrir Claro que sí, ese que le ayudemos a avanzar. Oye, hemos hablado de la historia del niño migrante, De la pero migración. no me has hablado de estos Dios alimentos salud. naturales aliñados con poemas e historias. Exactamente. Bueno, este libro surge porque a mí me llamó el director del Marrajo, que era una revista digital que había en Sí. Almería, que ahora ya no está. Y yo era el que escribía temas de alimentación. Ajá. Y entonces yo hace tiempo fui vendedor de material de nutrición del doctor Schneider, Sí. que es un doctor alemán que vivió en la Segunda Guerra Mundial, incluso curaba a los presos con problemas con temas naturales, ¿no? Y empecé a escribir historias de Almería acompañadas de propiedades de alimentos. Y bueno, cuando ya terminó el tema del Marrajo, yo tenía todo eso escrito. Y digo, voy a seguir investigando y hacer más temas de esto, y vamos a escribir un libro al final. Qué bueno. Y luego hablé con Ecosur, me subvencionó el libro, y ahí está el libro. Es un libro que, como te he comentado antes, una amiga mía, que seguramente no estará viendo, Toñi, me llamó un día desde la playa que lo estaba leyendo, y dice, Pepe, no sabes lo que me estoy divirtiendo con tu libro. Qué bueno. Y es una señora, una amiga, que tiene bastante entendimiento literario, ¿no? Y dice que le encantó, o sea, que tiene historias que le divirtieron Bueno, bastante. quedaros, si os gusta el tema, quedaros con ese título, Biosalud, alimentos naturales alineados con poemas e historias. Pero vamos a la noticia, que este libro se presenta este viernes en la librería Picasso, hemos dicho, A las 7 de la a las tarde. 7 de la tarde. Sí. O sea que no debemos de faltar. Ahí tenéis la portada, allí podréis ir a la Picasso, a escribir Será vuestro para libro, firmar libros, más y que nada. evidentemente os podéis llevar firmado algún ejemplar. Pues José, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer, como Y siempre. para mí, que te oigo en la SER, estar aquí contigo, pues, y contarte cositas, como tú dices, es un placer también. Me alegro mucho. Muchas gracias. No te